CEDEPAC es una organización civil donde... Antes de que estuviera esta letrina estaba nuestra letrina antigua, se podría decir. Usamos una metodología que es de campesino a campesino. De ahí la derrumbamos y la tapamos. ¿Eso qué quiere decir? Enseñando y aprendiendo. Después comenzamos ya a construir la base y seguimos así hasta armar la letrina completa. Y es bonito, ¿no? Porque comparte lo que uno sabe y lo que ellos saben, ¿no? Las medidas de la base son de 2.5 por 1.40 de ancho. Esto nos serviría para cortar la malla de piso, que es la que va a ser el fondo, el cimiento de la letrina. Esas letrinas se llaman baños secos. Se hace de cuenta que vamos así a hacer nuestras necesidades, pero se separan en dos. Lo que son los líquidos se tiene que ir por una, y lo que es lo de la popó se va en lo que se llaman cámaras, ¿sí? Y eso se hace para que el baño no huela mal. Bueno, la letrina debe estar bien ubicado antes de construir. Debe ser ubicado en una superficie que no tenga mucha sombra. También debe ser en la parte frontal donde va la puerta de la caseta. Debe ser en dirección donde sale el sol. Eso ayuda a reducir la humedad que se produce adentro de las cámaras. Puede ser el mismo día más tarde o al otro día podemos empezar a pegar el block para las cámaras. Después que tenemos la base, que es el cimiento de nuestro baño seco ecológico, empezamos a pegar el block hasta alcanzar una altura de 5 hiladas. Ay, na, na, na. Cada día que amanecemos se acerca nuestra partida. Ay, na, na, na. Ay, na, na, na. En la quinta hilada se hacen unas ranuras para colocar los tubos donde colocaremos las trampas para los insectos. Esas trampas tienen como una función pues de atrapar los moscos, o mosquitos o moscas. Están hechas con material reciclable. Es simplemente una botella de refresco. Se corta como en el cuello. Se coloca donde va la tapa hacia adentro de la botella. Y simplemente hay un agujerito en las cámaras donde se coloca la trampa. Las cámaras están completamente cerradas, no entra claridad. Y el insecto busca esa claridad, ¿no? Ya una vez atrapados ahí, pues ya no sale. Ya ni tubo, tlalía que ni. Pero la jaca se muela salvo a calaquis. Atletas que ni, poco el calaquiat. O ni tubo ni para no. Que ya no he hecho más para la quetzli, para sayulime. Cuando ya se tuvo ese que no tuvo que de metro ya de plástico. Entonces que se va tipo la licencia acá, que sayulime la que se ni como que ni como el pan. También una T de PVC para colocar el tubo que va a ser el respirador de las cámaras. Se procede a revocar las cámaras por la parte de adentro de una forma resistente para que no salgan ni líquidos ni entre agua. La cimbra de las cámaras lleva un grosor de 5 centímetros y después de esto se procede a colocar el concreto. En ese momento vamos a colocar los moldes donde irán las tazas y también los moldes pequeños que son tubos de PVC de 1 pulgada para incrustar las mangueras que van a sacar los líquidos de las tazas. Si a mis afueras un día
Bueno, en mi casa, en mi domicilio, tenemos una letrina con con el sistema de separación de orina. Primeramente, cuando se llena una garrafa a las 3/4 partes, ya le podemos poner un poquito de abono del monte. De ahí la dejamos que repose de 30 a 40 días. Luego la utilizamos para regar el maíz, plantas de nopal y otros árboles frutales. También en pastos, árboles de ornato y flores. Y el abono que se está acumulando en las cámaras, ese tiene un periodo de más tiempo, de 8 a 10 meses, según el número de familias que estén utilizando la letrina, ¿verdad? Ahorita ya la cosecha de abono de las cámaras, esa la utilizo en ponerle a las flores, al pasto y a algunos otros árboles frutales. Igual es como es un refuerzo con lo que es el orín. Pues por mi parte, pues yo veo que ahora sí pues hemos tenido un poco de cambio, de diferencias también, porque pues la otra letrina que ya lo habíamos usado, pues ahora sí pues como que pues es en fosa y pues nacían ahí pues los zancudos y pues ahora sí nos afectaban pues muchas enfermedades que padecíamos. Y hasta ahorita pues ya con este baño seco pues yo veo que es un poco mejor, ahora sí pues porque pues ya no usamos agua, pues no, únicamente pues nosotros podíamos cuidarlo más que nada pues para poder seguirlo gozando. Al otro día ya se empieza a trazar otra vez, entonces ya se trazará lo que es la casa, empezando por el anchor de la puerta. La puerta siempre la dejamos a 70 centímetros, el espacio para la puerta son 70 centímetros. Ya teniendo ubicado donde va a estar la puerta, empezamos con las paredes de la casita. Estamos aquí en el municipio de Matlapa. Estamos trabajando junto con los compañeros y mujeres y niños construyendo una letrina ecológica. Esto nos sirve mucho porque en lugar de gastar agua, le echamos tierra. Y eso es para mí que esa es una buena ventaja porque donde carecemos de agua, nos ayuda mucho la letrina ecológica. Bueno, esta manguera es para donde se va a poner el pipeducto. Cuando ya la taza se va a sentar, vamos a desconectar este alambre. Le enchufamos la manguera en lo que es el tubo que viene en la taza, en la parte separadora del orín. Ya conectada la manguera, vamos a seguir el siguiente paso. Vamos a jalar la manguera hacia acá para que la caca no caiga directamente sobre la manguera. Ya después se amarra así. Lo amarramos así para que esta manguera no obstruya el paso del material secante, que le caiga la caca que cae aquí adentro. Bueno, ya instalada la taza, ya queda la manguera, va a quedar así amarrada. Después de terminar la casita, vamos a revocarlo por dentro y por la parte de afuera. Ya terminado el revoque, vamos a colocar ventanas. Se cortan la tela para hornear, se corta la tela mosquitera y ya se recubre con la tela mosquitera y se cose para hacer los cuadros de las ventanas.
Una vez que tenemos terminada de armar las ventanas, el siguiente paso es pegarlas por la parte de afuera para poder darle el acabado a la casita de nuestro baño. La ventilación es muy necesario que la letrina seca tenga unas ventanas bien reforzadas con tela mosquitera y tela para arnearla, para que el aire circule dentro de la letrina, entra por las ventanas del frente y salga por las ventanas traseras, o puede ser lo contrario, si el viento viene del lado de la parte de atrás, salen por la parte del frente. Sí, pues como le digo, pues más antes eran de palitos, bueno, la verdad que la cama que se le ponía era de pura madera, y ya después que se podían, pues hasta peligraba que uno se iba a caer adentro del servicio. Pues le contaría que es mejor la letrina para no andar en el monte porque hay peligro de víboras, no puede picar a uno. Sí, porque pues más antes sí ocupaba letrina, pero le echamos agua y también pues allí pues nacen muchos maromeros también, yo creo, porque le echamos el agua. Sí. Procediendo se procede a hacer el cerramiento de las partes. Vamos a cortar el marco que nos servirá para pegar la puerta. Se procede a cortar las láminas. La lámina de zinc, cada lámina tiene una medida de 1.83 de largo. De esa misma medida se corta la lámina transparente, que es la que nos sirve como para que entre luz hacia la letrina. En muchas comunidades donde no se cuenta con energía eléctrica, se modeló el tipo de lámina transparente, que es lámina de plástico transparente, para que al entrar al baño no esté muy oscuro. Si es en la noche, si nos acompaña la luz de la luna, pues se ve bien adentro de la letrina, ¿verdad? No baño ni llenaron hace un mes cuantasco para 5 personas. Y vayan para servir esto para abono orgánico ni tecuya para siembra de plátano, para abono ni tecuya para ni toca café, y van tendría no toca suchit, que no existe nelia tlatzquia. Y Xuchua te servirá para mí más plantas de medicinales, albahaca, romero, igual chile, temilia, chenextitlaqui, tlacayot, más también te servirá de abono. Pues ni igual no, nectosquia mechanewis, campanelia ayemo amechchuilia, mechnematia. Más de amechpalewise tiene knigua, ojalá no amechpalewise para nuquene aunque pisto se baño, patsi calteno, guajamo amo tlamijutía, te servirá de miak tlamandle, contaminación del agua y de miak más tlamandle, a lo mejor la postequía y no un cocolistli de que forma de neto baño. Después de esto, de cortadas las láminas, las vamos a aparentar en los cintones sin clavarlas todavía. Ya aparentadas arriba, sin clavarlas, vamos a sacar la lámina blanca para hacer la perforación donde va a pasar el respirador, el tubo de PVC que va a ser el respirador de las cámaras, tomando la medida de 4 pulgadas, vienen siendo 10 centímetros. Esta perforación eso debe de tener porque el tubo del respirador de cámaras es de 4 pulgadas. Para sacar los olores de las cámaras tenemos un tubo de PVC de 1.85 de largo, el cual abajo contiene una T que saca los olores de las dos cámaras. Está compartida
hacia una parte en una cámara y en otra parte en la otra. Pues para usar la letrina, ¿verdad? Tenemos que después tenemos que usar correctamente los canales, ¿verdad? Que uno es para la pipí, el otro es para el excremento. Pues la pipí pues va enfrente, ¿verdad? Tratar de no mojar el otro canal, o así, el otro agujero, ¿verdad? Que es donde va el excremento, porque si no diríamos que sea una letrina seca, sino que estaríamos humedeciendo, ¿verdad? El excremento y después de ir al baño, de hacer excrementos, cubrirla ya sea con ceniza o con acerrín, que es lo que nos recomendaron usar para la letrina. Hemos estado trabajando en la zona desde el año 1991. Empujamos la sustentabilidad, la equidad de género y la participación comunitaria. Buscamos generar liderazgo y protagonismo en los mismos participantes, desarrollando procesos de educación popular, tecnologías apropiadas, hortalizas orgánicas. Bueno, aquí tú me chiles la que cheque vela o chicken y sacanetaza. Aguante que te queda muy cuya comida, arena, o me pala, o como un me voy a casi ahí palos de cemento, para me cago tetic neto. Cuando un chica ya ni muchiva para toda la taza la putos, huele que lo que se con él, o que te cuide te taza. O acá para llegar muchiva ni saca de cemento. Para un que uline se con él. Acá para sea taza que te cuise, más que este se 8, pero te cuise esa taza. Hasta que vamos a tener esa taza, o cuatro quistiles ni de cemento, para no tienes que pasar catilla temic. O de para allá, que pide temis cada 8 meses, siempre la aguante no a mí aquí. O la gente me va con más los cabos. Otra técnica que estamos buscando con los baños secos que hacemos es minimizar el consumo de materiales. Eso es para beneficio para el medio ambiente en términos de recursos naturales y para beneficio de los usuarios en términos de ser más económico. En zonas no sísmicas como la Huasteca estamos implementando baños secos sin utilizar castillos para lograr cemento y fierros en las esquinas y áreas de peso de la estructura, y por el tamaño hemos comprobado que sí se puede economizar ese material y todavía hacer estructuras fuertes y resistentes. Bueno, es la primera cosecha de abono que hacemos aquí en una comunidad de Peña Blanca sobre los baños ecológicos, ¿no? En esta ocasión es una familia de 6 y duraron más de un año en llenar una cámara. Entonces el día de hoy ya se cosechó el abono y por eso se ve que está sellada la cámara, pero ahorita es como quitarle esa tapa que es el sello de la taza y la vamos a colocar en la otra taza. Para usar la letrina hay que levantar la tapa de plástico, quitar la tapa de madera y ya quitándola ponemos por acá, se sienta uno al baño, hacia la taza, se hace del 1-1, pues nomás se le echa pupilla, agua al pipiducto aquí, y si hace del 2, pues tenemos el material secante, que es esto. Esto se le echa, pero se le echa hasta abajo, hasta acá de este lado, para no tapar el pipiducto. Y acabando de hacer nuestras necesidades, volvemos a levantar la tapita, le ponemos la de madera para que no entren moscas o cualquier cosa. Esta tapa de madera tiene la función de que lo que acabamos de depositar dentro de la cámara, su respiración no salga hacia arriba, hacia adentro del cuerpo de la letrina seca. Entonces, para que los olores que dejamos ahí se salga por el tubo de respiración. Entonces, como la segunda cámara ya está llena, entonces hay que sellarla. Y eso va a durar unos
9 a 10 meses para vidas de cosechar el abono. Entonces, eso ahí queda. Y la tapa de cemento es para que los niños no la destapen y no la estén usando cuando debe de estar sellada. Vamos a proceder a clavar la lámina con los clavos sombrilla, que es con que se clava la lámina en el techo. Después vamos a hacer la puerta. Ya con la medida del marco de la puerta se procede a hacer la puerta con tablas. Ya hecha la puerta, se le pone aceite quemado para protegerla de la humedad, que no se pique la madera. Bueno, pues esta es la letrina y creo que hasta ahorita todo está bien. Y creo que se construyó en julio y pues sí está mejor que la que teníamos antes. A esta nada más se le echa ceniza con tierra para el excremento. En la cuestión de la letrina, para mí es muy benéfico porque no usamos agua. Es una letrina seca. Claro, se le tiene que poner tierra, ceniza. Es bastante diferente a las demás que teníamos usando, ¿verdad? Que son de agua, pero se estanca el agua y está un poquito peor. Pues sí, las tazas también son bonitas, son buenas. No, ahora sí que esas no tratan de lavarse con agua, mucha agua, sino nada más con un trapo húmedo para tallarla, para limpiarla. Sería eso nada más, o sea, no se trata de tirar mucha agua. El reto era no tanto la construcción, sino es como el uso o el convencimiento de las familias. Pero ya una vez saliendo de esto, pues ya la misma familia empezó a concientizar a la demás gente, ¿no? Ahora ya es cualquier familia puede decir el uso y los beneficios que tienen estos baños, ¿no? Pues nosotros con el baño estamos muy contentos porque sí funciona bien y la verdad al principio pues, pensábamos que no nos iba a gustar, pero el tiempo que estamos usando, pues la mera verdad sí nos ha gustado y ahorita ya hemos vaciado una cámara y está por sacar el otro también, vaciarlo en la otra cámara. Y pues, sí da resultado lo que nos vinieron a capacitar los que nos vinieron a enseñar cómo se hace el baño. Y pues, ahorita que sacamos el primer abono, pues le echamos ahí en la mata de la mandarina y pues sí dio resultado lo que nos decía. Sí dio bastante. Teniendo ya la puerta, vamos a proceder a hacer los rolleros, a pegar rolleros donde va el papel de baño. Pues lo que vamos a hacer ahorita, vamos a destapar la taza, a quitarle la tapa para... Y después vamos a checar con la vara esta, para cómo está el abono, si está seco. Ahora sí, lo que vamos a hacer es insertar la vara para ver cómo está el abono.
después de haber hecho el monitoreo sobre el estado del abono que está en la cámara, observamos que ya el abono ya no huele, ya se puede sacar abrir la cámara, la compuerta para sacar el abono. Que inmediatamente letrina, ya también que ya el que abono, que pide se que estia, Guasempa, que mía se que estia, se que montón tema, Guasempa se que temilía plantas, que entonces cambailtok para que palewe se Guasempa, mocao cactoquia, para letrina, sempa se que temilía cuanestle, ya sempa se huele se que te cuide se que tacuas. Estoy dormida y despierto, me siento en Pues más que nada, ya teniendo llenas las cámaras, se debe dejar un proceso de integración, por lo mínimo unos de 6 a 7 meses. Ya a ese tiempo, ya el popó, todo lo que está dentro, ya está, en ese proceso ya está desintegrado. Entonces es bueno más que nada para abono, para echarle las plantas, las hortalizas, y eso también ayuda a conservar nuestros suelos, y de esa manera evitamos ya pues el uso de fertilizantes químicos. Mira, puro abono, mira. El siguiente paso sería desimbrar las cámaras. Ya con esto vamos a colocar las tazas. y yo te vengo a cantar primorosa guardia. Vamos a poner poco de material secante en cada cámara para que cuando caiga la primera excreta no quede pegada en el concreto. Para el tratamiento de las orinas, el baño ofrece varias opciones. Uno es almacenar el líquido en garrafas para aplicar como fertilizante. El otro es instalar un filtro que permite regresar las orinas a la tierra de una forma segura y no contaminante. Vamos a proceder a cortar el bote de plástico. Se le quita el fondo, se perfora la tapa. Vamos a excavar un hoyo para meter el filtro. Vamos a ponerle poquita grava hasta más arriba de la mitad, como 3/4 de bote. Vamos a ponerle grava. Después de la grava vamos a aplicarle el relleno con pura arena lavada de río. Vamos a conectar las mangueras a las tapas del bote. Luego colocamos la tapa, la sellamos y lo procedemos a taparlo. Ya tapado el bote, nos pasaremos a una de las cámaras a sellar las compuertas, pegar las compuertas. Solo le pido a mi Dios todos los días que amanece, que no le niegues tu amor. Pues nanik tsuknika pues que na tikita cualica de tuandit que te catini letrina pues más que techlique pues nelie que negi catlina chkatsi campanelia te que wise wanelia pues que amba amuyu pues catinemi que mahuitsi at nika nechka más nelia wa que quito que pues te que wise que dinami que amutleno la mijiotistos wa ama que amba esto nelia para tuanti que na cual quizá que no pues quis que más cuál de ella que menos te que voy a hat o usamos pues amutleno más te costar o pues sino que estás tlali que pues te calistar o ya para te que voy a pues ya pues la camba mutleno hat pues subiste la se que te que voy pero vamos a muy que preocupar o de yamba sino que sahiyan batlali ka te que voy
Ya hecho esto, se procede al trazo de la escalera. Ya colocada la puerta, vamos a trazar la escalera. Se procede al trazo, se simbra lo que van a ser los escalones, se hace el relleno continuo y ya va el vaciado de escalones. Ya tenemos el vacío de los escalones. Ya pues se puede subir, andar para arriba y para abajo. Vamos a pintar, vamos a preparar el material para hacer la pintura natural, pues para pintar la caseta de la letrina. Este material se prepara, ¿verdad?, con baba de nopal, cal, poquito cemento. Una de las cosas es que el material, como el nopal, pues se consigue en cualquier región, ¿verdad? Entonces es una materia natural que sí lo podemos encontrar fácilmente. Nos sirve como para impermeabilizar, como la parte de afuera de la caseta, pues para que no entre humedad para la casita, ni tampoco baje para las cámaras. Bueno, aquí el abono que estamos cosechando de la cámara lo podemos almacenar, pero primero lo encostalamos para mantenerlo en un lugar donde no se moje, mientras hacemos una preparación de aplicación, que es en la huerta, en plantas de nopal, plantas de naranjo, limones, plátanos. Tenemos una cámara que tiene poquito menos de 1 metro, pero esta nos da una proporción de 8 a 9 costales. El abono se podrá aplicar directamente o junto con algún otro fertilizante orgánico, como estiércol o gallinaza. En árboles frutales, maderables y huertas cafetaleras, el abono se aplicará removiendo la tierra de alrededor. Esto ayudará a alimentar a la planta, ya que las raíces más delgaditas están casi a flor de tierra en busca de nitrógeno. En el caso de las hortalizas, se aplicarán 6 botes en cada cama, haciendo un sencillo excavado para la incorporación del abono y preparación de la tierra antes de sembrar las semillas. Mi nombre es Angélica Ventura Manuel. Bueno, pues aquí tengo ahora sí mi letrina. Bueno, aquí les mostramos el baño. Aquí está la taza. Aquí adentro, pues, aquí es donde va ahora sí lo que es excremento. Y cada vez que ahora sí uno termina de hacer el baño, pues le agregamos ahora sí la ceniza para taparlo. Y también aquí es la parte de donde es el pipí, donde hacemos el pipí. Tenemos un líquido preparado para cada vez que vamos a hacer del uno, pues le echamos a la taza del pipí. Bueno, acá también tenemos el bote donde está la ceniza. Cada vez que hacemos del baño, le agregamos. Aquí está el bote de papel. Cada vez que vamos al baño, pues aquí se deposita el papel sanitario. Vamos a poner pasadores en la puerta, poner agarraderas,
y ya se procede a pintar las cámaras por la parte de afuera, porque estas no se pueden pintar antes, no se pueden pintar primero que lo que es la casita. Así si hay escurrimiento de la pintura blanca, no se manche lo que va a ser la pintura negra. Esto se hace para que capte el calor, las cámaras se calienten más y para que haya una descomposición más rápida, una temperatura más alta en las cámaras, para que se haga la descomposición más rápida ya cuando se sellan las cámaras. Caminemos con firmeza, no permitas la caída, en comunión de pureza, triunfemos en esta. Después de que ya están terminadas las cámaras, se elaboran las compuertas con electromalla y alambrón para las agarraderas. Pueden ser de 40 centímetros por 40 centímetros o de 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto, la cual permite mejor acceso para el momento de retirar el abono y hacer la limpieza. El espesor de las compuertas debe de ser de 4 centímetros para que no sean pesadas. Claro y en la niebla, por Victoria, Tamaulipas, por Querétaro y por Puebla, le aplauden a toda luz, olvidan todo lo gris, por Hidalgo y Veracruz, y ni hablar en mi San Luis, aunque el firmamento escale, los camperos dan la ruta, porque su música vale, creo que nadie lo disputa, la del trío Tamazunchale y los grupos de Huejutla. En los baños secos ecológicos, en la parte de arriba del techo, se coloca un tubo galvanizado de 50 centímetros. Se pinta de negro para que caliente y absorba como todos los gases de las cámaras. Se sella también con silicón para que no entre agua hacia adentro de la casa. Ya pintada la cámara, procedemos a poner carteles, rótulos de cómo es el uso, cómo se usa la taza y la aplicación de material secante, y sobre la limpieza, sobre el mantenimiento de limpieza en las tazas y dentro de la letrina. Los baños secos que estamos implementando con comunidades y diferentes municipios de la zona de la Huasteca Potosina son un resultado de un proceso de diseño colectivo donde promotores de las mismas comunidades de la zona hacen sesiones de planeación y análisis antes de empezar a construir. Se toma en cuenta como los costumbres que ya están en la zona, las letrinas que ya existen, ideas que tienen todos los participantes, y obviamente una parte importante del diseño es la ecología, la sustentabilidad, pero también se toma en cuenta los factores como aceptación social, que sean cómodos, que generan gusto en el usuario, todo con el fin de que con la promoción y la enseñanza del diseño es algo que va a generar que se replica, que hay copias. Podemos decir que es un proceso vivo, nunca se llega al diseño perfecto, sino se llega a algo que está funcionando, pero también siempre se busca estar mejorando el diseño.